Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día, de lunes a viernes, os estaremos acompañando de 1 a 2 de la tarde para hablar, como siempre, de empresa, de emprendedores y de comercio. Acompáñanos para conocer nuevos proyectos, nuevas iniciativas, inversiones, networking. Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, buenas tardes y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, empezamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, los comercios, los emprendedores, la tecnología, la economía. Para ello, hoy en nuestro espacio Lidera Pyme y de la mano de nuestro colaborador José Ángel García, hablaremos de los hábitos del éxito y también hablaremos con Marta Frena, CEO de Grey Glasses. Así que, arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. Y hoy, como cada jueves, iniciamos nuestro programa con el espacio Lidera Pyme con José Ángel García. José Ángel, buenos días y bienvenido. Buenos días, buen día, Montse. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contento, la verdad es que ya sabes que siempre tengo el ánimo por las nubes y estoy muy animado, como siempre. Como siempre. Pues como cada jueves te tenemos aquí, bueno, pues para hablar o dar aquellos consejos a aquellas pymes y a aquellas personas que nos estén escuchando. ¿De qué hablaremos hoy? Pues mira, vamos a hablar de los hábitos que son necesarios para alcanzar el éxito, que son hábitos que muchas veces se nos olvidan, que son muy básicos, pero que sin eso, esto es como intentar conseguir resultados óptimos en una empresa, sí, y poniendo los cimientos por el tejado, ¿no? Claro, Entonces, un poco difícil. en muchos casos vas a ver que nos hacemos fórmulas del éxito y nos hacemos líos en la cabeza buscando una fórmula para conseguir más ventas, para conseguir más clientes, y luego la casa pues no tiene los cimientos adecuados y al final el directivo o el empleado de una compañía pues tiene que tener un pozo tanto de cultura como de hábitos adquiridos, incluso de vida, ¿no? Uh-huh. ¿De qué forma tiene que vivir una persona para conseguir el éxito? Pues de esto vamos a hablar hoy. Perfecto, pues vamos a empezar por el principio para empezar la casa bien. Así que tú dirás cuando quieras. Pues mira, lo primero que tiene que tener una persona, vamos a hablar de personas, porque ya más que de empresas, esto tiene que ver con las personas. Lo primero que tiene que tener una persona para poder conseguir cualquier resultado óptimo en una empresa es vivir en armonía, que esto suena como muy, muy modo zen, ¿no? Sí. Pero tiene mucho que ver con la realidad. Esto quiere decir que tiene que tener una estabilidad emocional, ¿de acuerdo? Esto sería un poco la descripción de armonía. ¿Esto cómo se consigue? Lo hemos hablado en alguna ocasión por encima, pero tiene que ver con vivir a otra velocidad, ¿de acuerdo? O sea, en las empresas hay que acelerar los procesos, pero no hay que acelerar el ritmo de trabajo, que esto es la locura, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de que nuestra empresa sea muy ágil, muy creativa, que innove, etcétera, etcétera, pero que el ritmo dentro de la empresa, el ritmo de trabajo no sea el de alguien que va con una manguera apagando fuegos. Esto lo hemos hablado también en relación a los gerentes, ¿no? O sea, no somos bomberos que cuando llegamos a nuestro lugar de trabajo nos ponemos un casco y un traje ignífugo y tenemos que echar a correr manguera en mano, ¿no? Apagando los fuegos que vayan surgiendo. Precisamente porque la empresa o los hábitos que tiene que tener un directivo de una empresa, de una pyme, tienen que ver sobre todo con el pensamiento estratégico, que es su trabajo fundamental. Entonces, para desarrollar un trabajo de éxito en una compañía, hay que pensar de una forma exitosa. Y para pensar de una forma exitosa hay que pensar despacio. Y digo lo de despacio porque hay que pensar de una manera lenta. Todos los buenos negocios se cuecen a fuego lento, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene que ver con hacerse preguntas. Porque en muchos casos lo que hacemos es cuando vamos corriendo a los lugares intentamos buscar respuestas sin hacer las preguntas adecuadas. Y esto tiene que ver con ser capaces de frenar, de echar el freno, ver todo en perspectiva y hacernos las preguntas adecuadas a aquella necesidad que queremos solventar en un cliente o aquella necesidad operativa que queremos solucionar, ¿no? Entonces, lógicamente sí que en ocasiones tendremos que hacer trabajos puntuales muy rápidos, muy expeditivos y de estos que se llaman de bombero, pero tenemos que intentar que eso sea la anécdota de la jornada, porque lógicamente
lógicamente en la vida todo es cambio, todo es mutable y esos sucesos van a surgir, un vehículo que pinche una rueda, un empleado que enferma y no puede acudir al puesto de trabajo, pero esas son las particularidades. Eso no puede ser la norma, ¿de acuerdo? La norma tiene que ser, nunca mejor dicho, un remanso de paz. Que alguien vaya a la empresa, que vaya a recibir un buen trato, que toda la gente esté allí con una actitud positiva, de buen humor, y eso tiene que ver con esa estabilidad emocional. Ujú. Esto significa no viajar a la empresa con una mochila desde casa, ¿de acuerdo? Se podemos llevar en la mochila así, un termo de café, etcétera, etcétera, pero en una mochila emocional. Y eso Ujú. es otro de los errores que comete la inmensa mayoría de las personas. Ya no solo te hablo de gerentes, sino te hablo de empleados, ¿no? O sea, vamos al trabajo como si fuera una especie de venganza, ¿no? En la que podemos desarrollar toda nuestra ira que no hemos conseguido solventar en nuestra vida personal. Entonces nos vamos al trabajo como si fuera una especie de escape donde podemos maltratar a nuestro compañero, ya que, por ejemplo, a nuestro hijo no podemos corregirle porque no tenemos las habilidades emocionales, podría ser. Entonces, lo que hacemos es trasladar los problemas personales, llevarlos a la oficina y extrapolarlos al resto de los compañeros, ¿no? Y todo aquello que nos parece mal en la vida ordinaria, le ponemos cara y ojos dentro del puesto de trabajo, bien sea un cliente, bien sea un empleado. Entonces hay que intentar eso erradicarlo. Tenemos una vida personal que tenemos que tenerla pues más o menos ordenada y organizada y tenemos otra vida profesional que es súper importante y además que es la que nos paga las facturas para que nuestra vida personal no se descoloque, ¿no? Ujú. Entonces es importante que cuando acudimos al puesto de trabajo nos dejemos esa mochila en casa. Y digo esto, ¿por qué? Pues porque ahora te darás cuenta, sobre todo los gerentes de las pymes, los directivos y muchos empleados que tienen problemas incluso económicos por la coyuntura actual, pues hay de las dos personas de la pareja uno ha perdido el empleo, lo que sea, y todo eso parece que se traslada en algunos casos, ¿no? Y o bien van llenos de ira o bien van desesperanzados, pues con el ánimo bajo, etcétera, etcétera. Eso hay que intentar olvidarlo. O sea, de hecho, yo te diría que incluso acudir a un puesto de trabajo con unas miras amplias, unas miras positivas, te diría que es incluso terapéutico a nivel personal. Quiere decir, si yo en mi trabajo me encuentro a gusto, y en mi vida personal no estoy tan cómodo, cuando regreso a mi casa, mi estado de ánimo me va a permitir afrontar los problemas cotidianos de mi vida personal desde una perspectiva más positiva y viceversa, ¿no? Ujú. Si me sucede lo contrario. Entonces, yo creo que diferenciar bien los dos mundos como hábito, que esto es lo que no suele hacerse en la dirección de las pymes, y saber separar lo personal de lo profesional. Como primer punto, ¿no? Vamos a llevar una vida armónica y vamos a separar esos medios y no vamos a cargar con mochilas de un sitio a otro, ¿no? Salimos del trabajo, dejamos el trabajo en su lugar, en su espacio, acudimos al domicilio y estamos centrados en el domicilio con el foco en la familia y cuando hacemos el recorrido inverso, hacemos el movimiento inverso. Como segundo hábito, te diría que es una cosa esencial desde mi punto de vista, y te lo digo por experiencia propia, madrugar. Madrugar más que los demás. No me refiero a levantarse a una hora de trabajar en el mercado de abastos, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser esa hora, cada uno tiene su reloj biológico, sabe a qué hora se puede levantar, pero sí que es cierto que madrugar un poco más de lo que estamos acostumbrados nos aporta ciertas herramientas como gerentes. La primera herramienta que nos aporta es la herramienta más valiosa de cualquier ser humano, que es el tiempo, ¿no? Si estamos acostumbrados a intentar estirar el tiempo en el trabajo, esto que hablábamos antes de correr como Ujú. bomberos, y sin embargo no nos damos cuenta que hay muchísimas horas que aparentemente nos parecen improductivas a lo largo de todo el día, que si las sabemos exprimir el jugo como si fuese un limón o una naranja, pues nos van a dar un rendimiento muy elevado. Una de ellas es el madrugar un poco más. Lógicamente, dentro de cumplir las horas del sueño en las que cada uno tenga naturalmente asignadas, uno dormirá 6 horas y se encontrará como una rosa y otro necesitará dormir 8 o 9 o 10, ¿no? Pero bueno, salvando esas horas de sueño estandarizadas de cada uno, que son personalizadas, tiene que ver con levantarse un poquito antes para hacer actividades que nos permitan afrontar el día desde una perspectiva mucho más positiva que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Realizando actividades que no sean las cotidianas. Y de esas actividades son muy pocas las que podemos elegir desde mi punto de vista experiencial. Una de ellas, la primera, es hacer deporte. Hacer deporte te activa el metabolismo, te vas a sentir, nunca mejor dicho en mi caso, con mi edad, hecho un chaval, quiere decir, vas a encontrarte con mucha más energía, tu cuerpo va a estar mucho más activo y cuando te enfrentes a cualquier situación diaria, después a lo largo de la mañana o de la tarde, pues vas a ver que tu cuerpo ya ha adquirido ese ritmo del movimiento y te vas a dar cuenta que la dinámica que tienes es mucho más creativa, mucho más innovadora y mucho más enérgica en el buen sentido de la palabra, ¿no?
Eso por un lado. Se puede hacer esa actividad, que es la de voy a hacer algo, voy a levantarme, voy a hacer unos pequeños ejercicios físicos, voy a salir a correr un rato, voy a salir a caminar, otra cosa que es súper interesante, porque cuando hablamos de hacer ejercicio parece que todos pensamos en una barra de ejercicios, en hacer pesas, en correr, en bicicleta, y el ejercicio físico no siempre tiene que ver con eso, ¿de acuerdo? No tiene que ser algo aeróbico, anaeróbico, no. Puede ser sencillamente caminar. Salir de la manzana, recorrer 15, 20 minutos por nuestro barrio, acudir a comprar el periódico, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con activar nuestro metabolismo y con meditar, en ese caso, de una forma pausada caminando, haciendo un repaso de lo que tengo que hacer a lo largo del día. Esto evita los problemas que hablábamos antes del bombero, ¿no? O sea, si yo sé previamente lo que tengo que hacer al llegar a mi puesto de trabajo, no voy a llegar como el gato panza arriba que no sabe ni por dónde le llegan las cuestiones y los problemas, ¿no? Entonces, yo tengo ya en mi cabeza mentalmente estructurado todo lo que tengo que hacer y cuando llegue a mi puesto de trabajo voy a saber organizarlo de una forma más metódica, voy a saber delegar algunas funciones que puedo delegar en otras personas y por tanto voy a estar yo a mí mismo más relajado y voy a saber afrontar esos retos, pues nunca mejor dicho, de una forma más, sobre todo más eficiente. Dicho esto, sabiendo que no solamente podemos salir a correr o andar en bici media hora antes de acudir al trabajo, que nos sentará genial luego la ducha, vamos a estar más relajados, para el tema que hablamos de la atención, también sirve caminar, ir a comprar la barra de pan a primera hora de la mañana, darle los buenos días de una forma simpática a la persona que trabaja en esa panadería o comprar la prensa, ¿de acuerdo? Otra cosa que podemos hacer, si no queremos hacer ese pequeño ejercicio físico, es meditar. Y cuando digo meditar no me refiero a ser un gurú hindú que esté vestido con una túnica, ¿no? Me refiero a meditar, lo que hablábamos, hacer un repaso de lo que tengo que hacer, dónde estoy ubicado, dónde está mi empresa, dónde está mi vida profesional, en qué puedo mejorar, hacer esa pequeña meditación diaria y en base a eso ya vamos a ver que nuestro nivel de estrés va a rebajarse indudablemente y cuando acudamos al puesto de trabajo vamos a mirar todo o vamos a ver todo desde otro punto de vista totalmente distinto al habitual del estrés, ¿no? El estrés incluso a veces postraumático, diría yo. Entonces, si no queremos salir a caminar o andar en bici o a hacer unas abdominales en casa o unas pesas, lo que podemos hacer es o bien salir a dar un pequeño paseo alrededor del domicilio, ¿de acuerdo? O bien meditar. Meditar lo podemos hacer lógicamente sentado cómodamente, no tiene por qué ser en la posición de loto y haciendo un sello con las manos, puede ser simplemente sentado en silencio, en una zona que haya penumbra, sin mucha luz, concentrados en aquello que tenemos que hacer, sintiéndonos nuestro cuerpo, cómo estamos, si estamos bien de ánimo, si no estamos bien de ánimo, cómo tenemos, pues si tenemos algún dolor muscular, de alguna mala postura a la noche, percatándonos de todo eso, cerciorándonos de que eso es así para luego no echar la culpa de eso a cualquier otra persona, ¿de acuerdo? He dormido en mala postura, soy yo el responsable. He dormido menos horas porque me he quedado viendo la televisión hasta las 3 de la madrugada, soy yo el responsable, no puedo delegar eso en otra persona. Siendo responsables y después acudir al puesto de trabajo. Cuando digo todo esto que estamos haciendo, meditando, luego ¿qué tenemos que hacer? Pues lógicamente nos tenemos que dedicar un tiempo habitualmente a darnos un poco de cariño y a eso hacerlo en casa. Yo no recomiendo, lógicamente a media mañana a todo el mundo le apetece tomar un café, intercambiar unas palabras con los compañeros, junto a la máquina del café o en cualquier establecimiento de hostelería. Pero si bien es cierto es que yo creo que hay que salir entre comillas, desayunados de casa, ¿no? O sea, tenemos que salir con las pilas cargadas desde casa. Y esto tiene que ver con un desayuno que sea con alimentos saludables. ¿Por qué? Pues porque un directivo, no sé, y te lo digo por propia experiencia, que yo he comido durante muchísimos años no demasiado bien, pues tiene que ver con la comida rápida. No asegura un éxito rápido, ¿de acuerdo? O sea, lo que hace es lo contrario, es dilatar en el tiempo ese resultado. Entonces tiene que ver con un desayuno saludable, un buen zumo, una buena tosta con aceite, algo que nos entronque con el placer, porque somos muy hedonistas como seres humanos. Entonces, un buen directivo tiene que ir a la empresa bien desayunado, con algo que le guste, con algo que tenga en su casa o si no, en cualquier establecimiento de hostelería que tenga allí, por lo que sea, un establecimiento favorito. Pero tiene que acudir así, tiene que acudir con la mente ágil, por un lado, la mente despierta, con el metabolismo activado, con una alimentación sana que le permita a lo largo del día, si por lo que sea, como bien hablábamos antes, que tiene que ir a apagar un fuego a las 11 de la mañana, que no llegue uno pues bajo de batería, ¿no? Y eso tiene que ver con una alimentación saludable. Otra cosa que recomiendo como hábito para mantenerse en un buen ritmo de la vida es lo que yo llamo elegir una banda sonora, ¿de acuerdo? Alguien que quiere dirigir una empresa tiene que tener unas músicas seleccionadas para
colocarse, si hace falta, unos cascos en su despacho cuando llega a su casa para recapacitar sobre la jornada laboral y con esa música afrontar esos retos desde un punto de vista, pues lógicamente, mucho más optimista, ¿de acuerdo? O Ujú. sea, no nos vamos a poner la Sinfonía 3 de Gorecki porque no es lo más adecuado, pero sí música que nos active. Y dependiendo de aquella actividad que vayamos a realizar, pues eso es igual que cuando los runners van a correr y se ponen, lógicamente, una música que active precisamente el zapatillar mucho más ágil y mucho más rápido, pues esto va a suceder igual. Tenemos que tener diferentes músicas elegidas para cuando necesitamos rebajar el nivel de estrés en la oficina, poderla poner de fondo en la oficina, que no sea solamente un hilo musical, ¿de acuerdo? Sino que sea algo que nosotros elegimos y que de alguna manera incluso elijamos cuando tengamos un día malo, pues alguna música que nos recuerde momentos felices de nuestra vida. Puede ser nuestra boda, el nacimiento de nuestro hijo, la música favorita de nuestro hijo, lo que sea, que asocie esa escucha activa, ¿de acuerdo? A ese sentimiento positivo. Y esto lo digo porque yo en mis casos, por ejemplo, cuando voy a escribir, lo primero que hago cuando pues voy a escribir un libro es elegir una banda sonora. Quiere decir, yo escribo un libro visualizando la acción con una música determinada. Y esto sucede así en todos los ámbitos de la vida. Entonces, si somos capaces de utilizar la música como musicoterapia, nunca mejor dicho, vamos a conseguir que cuando tengamos un momento de estrés, un trauma en el trabajo o en la vida personal, pues lo podamos afrontar desde un punto de vista mucho más sincero, mucho más honesto y sobre todo mucho más optimista. Aquí el nivel de optimismo rebaja la tensión. Entonces hay que intentar buscar las fórmulas para tener esos hábitos que nos permitan esto. Ujú. Entonces, yo conozco gente, tengo muchos amigos que tienen ya incluso elegido una banda sonora cuando van con el coche hacia la oficina, ¿no? O sea, se ponen esa música porque les activa. Ujú. O cuando van a viajar a visitar a un cliente. Entonces, eso, como hábito, funciona muy bien, el tener esa música. Otro hábito que debiera tener un buen directivo de una pyme es tener hobbies, y esto es importantísimo, hobbies fuera del trabajo que no tenga que ver nada que ver con la empresa, el mundo de la empresa, y que sean que no tengan ninguna relación con aquella actividad que hace. Y digo esto de que no tengan ninguna relación porque también te darás cuenta que hay mucha gente que sale del trabajo y acude, por ejemplo, a eventos de networking fuera de horas, ¿no? Y prolonga su jornada, sale a las 8 de la oficina, ahora ya no se puede porque no hay eventos físicos, los hay online, pero Ujú. bueno, en vez de acabar a las 8 termina a las 10 de la noche porque se va de allí, se va a un hotel, acude a un evento de networking y está con la cabeza funcionando en modo empresa, pues de sol a sol. Eso no es positivo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que intentar buscar actividades que nos desconecten, sería la palabra, de aquello que hacemos habitualmente que nos tiene absorbidos, que es el trabajo, ¿de acuerdo? Ujú. ¿Por qué? Pues porque una mente desconectada a esos niveles, que es capaz de desenchufarse de la empresa y pensar en forma personal, pues tiene muchas más posibilidades de conseguir el éxito en los negocios que si no lo hacemos así. Entonces, ¿qué recomiendo? Pues yo cuando imparto cursos de formación a directivos, pues les recomiendo desde practicar artes marciales que no sean de contacto para evitar lesiones, como puede ser el aikido, el judo, etcétera, pues como el cultivo de bonsáis, que es algo muy relajante, algo que no tenga que ver habitualmente con la empresa. Otra cosa que también recomiendo mucho es visitar ferias que no tengan nada que ver con nuestra actividad, no ferias de nuestro sector de profesional, ¿no? Sino, por ejemplo, imagínate, tengo una agencia de marketing y de repente acudo el fin de semana a una feria de economía verde, por decirte algo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero es sumamente enriquecedor. ¿Por qué? Pues porque te enseña a ver el mundo o a ver los problemas que yo te puedo tener desde un punto de vista de otro sector. Y esto es súper creativo. Ujú. Entonces, esto es algo que recomiendo encarecidamente. Todas las personas que puedan acudir a una feria que no tenga nada que ver con lo suyo, imagínate, pues yo trabajo en una empresa altamente tecnológica de desarrollo de software o de hardware y lo que hago es acudir a una feria de artesanía el fin de semana. ¿Por qué? Pues porque dentro de esa forma de trabajar de los artesanos manualmente, puedo encontrar una idea que interconectada a aquello que yo hago me permita incluso tener una idea estupenda o genial para un nuevo producto, un nuevo servicio. Esto es algo que funciona a las mil maravillas. Entonces, recapitulando un poco, vamos a empezar el día con una actividad física, puede ser un paseo, puede ser una actividad física ordinaria, o si no, en cualquiera de los casos meditando, que es algo que también que recomendaría al final del día. Si no, si elegimos hacer deporte por la mañana, mi consejo es que hagamos una pequeña meditación por la noche, ¿de acuerdo? Y si podemos, si nos sobra tiempo y somos muy madrugadores, pues podemos hacer un poco de deporte, meditar a la vez que nos estamos duchando, por ejemplo, hacer una recapitulación de todo aquello que tenemos que hacer con ese sonido del agua, esa relajación, y después, lógicamente, al final del día, pues para evitar problemas personales y mezclar los dos en la misma mochila, pues intentar separar una cosa de la otra. Otra cosa que tenemos que hacer como hábito, si somos directivos de una pyme, es
conocer perfectamente el nombre y la situación personal de todos los empleados de nuestra empresa. Y cuando digo de todos, es de todos. Da igual que tengamos 5 empleados que 50 o 195 empleados. En algunas compañías de Estados Unidos y en Japón se les obliga casi por ley a los directivos a conocer a las personas que trabajan bajo su supervisión. Esto es esencial. Y esto en muchos casos en nuestro país no se tiene ni en cuenta, ¿no? O sea, si yo trabajo en una oficina en la que hay 2 plantas, una de un almacén logístico y una planta superior de oficinas, y tengo que bajar a la planta inferior porque tengo que hacer un pedido o reprogramar cualquier actividad, lo lógico es que yo baje y sepa el nombre de las personas que están trabajando allí, ¿de acuerdo? Y es más, no solo que baje y sepa el nombre, sino que esas personas me reconozcan a mí también, que nos saludemos de una forma efusiva o relativamente efusiva y que nos tengamos, que eso sería lo óptimo y lo perfecto, que nos tengamos cierto aprecio, ¿no? ¿Y esto cómo se consigue? Pues se consigue haciendo cosas que anteriormente no se practicaban, como yo recuerdo hace muchísimos años que los parking de las empresas estaban como separados, ¿no? Estaba el parking de los directivos, que tenía una cubierta para cuando llovía que no se mojaran, y estaban perfectamente los sitios señalizados, y el parking de los obreros era como una especie de campa esplanada, donde allí pues era como el sálvese quien pueda, ¿no? Separar eso era fundamental en aquella época porque había una estructura piramidal, pero a día de hoy no tiene ni pies ni cabeza. Lo lógico es que se compartan los espacios y que esto que se hacía antiguamente, incluso en otras instituciones, que era lo de cada uno come en un lugar apartado, etcétera, etcétera, pues esto no sea así. Lógicamente, pues que haya un espacio donde se cohabite. ¿Por qué? Pues porque primero es enriquecedor y segundo, lo que no se puede hacer es vender equipo cuando no se es equipo. Y uno es equipo cuando comparte vestuario, ¿de acuerdo? Entonces en las empresas hay que compartir vestuario. Esto que suena un poco como muy masculino, típico de ducha y de toalla y de equipo de fútbol, ¿no? Pues esto es así. En las empresas hay que compartir vestuario, hay que compartir esos espacios. ¿Por qué? Pues porque cuando hay una carga de problemas no va a haber una percepción de parte de tu equipo que ellos estén asumiendo el problema y tú estés asumiendo la dirección, ¿no? Y la posición cómoda, sino que es al revés. Entonces, tiene que ver con esto que te estoy contando. Lo lógico que hay que hacer, pues interesarse por los demás, saber nombres, dar los buenos días, despedirse cuando uno abandona la oficina, interesarse sinceramente por las personas, que ya lo decía Dale Carnegie, y todo esto que te estoy contando, que al final lo que redunda en un beneficio para el propio directivo y lógicamente para las personas que trabajan con él. Entonces, vamos a poner un poco de esfuerzo pequeño en interesarnos sinceramente por los demás, porque cuando nosotros no estemos trabajando en la empresa, nos vamos a dar cuenta que aquello que sí queríamos transmitir al equipo, el equipo lo hace de forma autónoma, sencillamente, pues lógicamente si les damos pie a ello. Y para eso hace falta dar los buenos días, dar las gracias. Otra cosa que hay que hacer como hábito, que esto es esencial, es de primero de estudios de primaria, pero que muchas veces en las empresas se olvida. ¿Qué es esencial? Es una frase que hay que grabarse a fuego en la memoria, porque tiene mucho que ver con el interactuar con mandos intermedios sobre todo y con personal a tu cargo, que es: hay que premiar en público y reprender en privado. Y esto lo digo porque ahora que está tan de moda el concepto del bullying famoso en los colegios, ya no solo en los colegios, sino que al final hay moving luego en las empresas, pues nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros reprendemos a alguien en público dentro de una reunión, en un equipo de personas, esa persona se va a sentir condicionada en su comportamiento y en sus resultados en la compañía, ¿de acuerdo? Entonces, como hábito, como directivos, tenemos que coger ese hábito. Fundamental es, cuando tengamos que decir algo que sea que menoscabe de alguna forma la estima de una persona, su propia autoestima, tenemos que no decirlo en público, no decirlo en una reunión, aunque lo sepamos, aunque tengamos la certeza de que eso es así, no es el momento de hacer, ¿de acuerdo? Tenemos que citar luego a esa persona, oye, pues en un susurro, oye, si no te importa, pásate luego por mi despacho, que quiero comentarte un par de temas. Y en privado, sin cargar la culpabilidad sobre esa persona, le vamos a invitar a que por su propio ego, por su propio crecimiento profesional, sea capaz de corregir algo que no ha salido de la manera adecuada o el resultado no ha sido el más óptimo para la compañía. Y digo esto ¿por qué? Porque cuando le hacemos partícipe de que esa decisión de cambio la está tomando él, la va a tomar de una forma mucho más natural que sí es impositiva, porque claro, el problema que tiene el ser humano es que cuando interactúa y alguien le intenta imponer algo,
aunque sea de buena gana, esa persona se siente intimidada y piensa que le están agrediendo, ¿no? Esto es algo innato en el hombre y en la mujer. Entonces, vamos a intentar que eso no sea así y que sea un trato mucho más natural, ¿no? Tú y yo somos iguales, idénticos, yo me preocupo por ti, he descubierto esto, que no es lo más adecuado en resultados, te lo comunico a ti y tú solo tomas una decisión por iniciativa propia y modificas ese comportamiento, ¿de acuerdo? Eso es una forma participativa que no es nada agresiva y que permite que nuestro equipo de colaboradores vaya a ser mucho más receptivo en cuanto a nosotros luego demos instrucciones en comunicación. Claro, cuando nosotros comunicamos algo que es impositivo, nuestras órdenes se convierten en algo desagradable. Por lo tanto, el grupo la recibe como algo que es invasivo. Y por ende, luego lo que hace es no trasladarlas a la realidad. Y cuando nosotros abandonamos la empresa, mientras estamos ahí, hacen lo que decimos, pero cuando nos vamos, hacen lo que les da la gana, ¿no? Que es lo que suelen quejarse muchos gerentes. Sí. Si no queremos eso, tenemos que hacer partícipes a los equipos de las decisiones que se toman. Y esto se hace de la forma que te he estado contando yo, que es intentando convencerles, no vencerles, sino convencerles de que eso es positivo tanto para él como para la empresa, en este caso, y que lógicamente él tiene la capacidad operativa para tomar la mejor decisión y hacerlo de otra forma. Y que lógicamente va a mejorar su productividad y el ambiente entre la empresa, el jefe y el empleado. ¿De acuerdo? Ese es un poco el concepto. Ujú. Entonces, y luego, la otra parte que hemos hablado es, vamos a reprender en privado y vamos a premiar en público. Y digo lo de premiar en público porque hay otro mantra que se repite en las compañías, que es el de no hacer demasiados premios en público a la gente porque parece que la gente se posiciona por encima de ti, ¿no? Esto es como cuando antiguamente, yo recuerdo que he trabajado en muchos departamentos comerciales, como que parecía muy feo que a un comercial se le pagase más que a algunos jefes de ese comercial, ¿no? Como diciendo, oye, es que está cobrando más que el jefe. Digo, ya, pero es que está produciendo para la compañía o para todas las personas de la empresa más que esta persona que está ahí a su cargo. Entonces, tenemos que intentar premiar a las personas en público. Hemos hablado en otras ocasiones de que el empleado tiene que ser creativo en otros programas, pero esto tiene que ver con que si el empleado es creativo, lógicamente ya hemos hablado de que solo hay que reprender en privado para que nadie más se entere de lo que tengamos que hablar, y esto hay que hacerlo al revés, en público, delante de clientes, delante de compañeros. ¿Por qué? Porque la gente lo que ve es el premio, y el premio está unido a un comportamiento. Si nosotros premiamos, por ejemplo, a personas que son los típicos que se llaman de toda la vida los típicos pelotas de las compañías, ¿no? El que va detrás del jefe por los pasillos persiguiéndole sin hacer nada y aparentando que hace de todo para que luego, lógicamente, se lleve unos beneficios. Si premiamos ese tipo de comportamientos, lo que hacemos es generar un cáncer dentro de la organización. Es como meter una manzana podrida en un cesto de manzanas verdes y maravillosas, ¿no? O sea, no podemos dar ejemplo con un mal ejemplo, nunca mejor dicho. Entonces tiene que ver con esto, tiene que ver con que sepamos premiar los comportamientos positivos, ¿de acuerdo? Comportamientos positivos puede ser cualquier acto responsable de un empleado. Imagínate, un cliente que llega a última hora a un establecimiento, pues hay empleados que no le dan ni entrada. De hecho, ¿vale? Pues si alguien llega a última hora, pues porque imagínate, yo trabajo y tengo un día muy ocupado y llego a la tienda justo, si cierra en punto, llego a -5, ¿no? Y parece ya que cuando entro a -5 ya, por lo pronto, hay gente que me mira con mala cara, porque quiere cerrar en punto, lógicamente. Eso no sucede cuando la mentalidad es mucho más abierta, mucho más positiva y sabemos que siempre hay un baremo de tiempo, aunque en nuestro contrato y nuestra nómina diga qué tal. Trabajamos hasta cierta hora, pero después tenemos que llegar 5 minutos antes al puesto de trabajo como mínimo y lógicamente debiéramos salir 5 minutos después, porque si cerramos a la hora correcta, después tenemos o bien que cambiarnos de ropa o bien que cerrar un sistema informático, pero nunca va a ser un horario exacto. Las personas que piensan con un horario exacto, y te lo digo aquí ahora en público, nunca mejor dicho, jamás van a conseguir el éxito porque están encorsetadas y el éxito es flexible. El éxito es flexible. El éxito tiene que ver con adaptar necesidades del público a organigrama de la empresa. Quiere decir, con que la empresa sea capaz de hacer cosas que la gente necesita. Y eso tiene que ver con la flexibilidad. Y esto tiene que ver con el modelo que en su día tuvo Henry Ford fabricando coches, que decía que él era muy flexible siempre cuando el color del coche fuera negro, ¿no? O sea, no era flexible, solo fabricaba coches negros con ese color, por el motivo que fuera, era operativo y logístico, pero indistintamente no daba ninguna opción a elegir. ¿Qué pasó? Pues que luego había Cadillacs, había otros vehículos de otras marcas que eran azules, eran verdes, eran rojos, y al final la gente se dio cuenta que había más mundo aparte del negro. Pues esto sucede igual. Entonces, esas personas que vienen corsetadas,
pues nunca tienen éxito. Y esto tiene que ver con lo que decíamos de cómo premiar. Pues mira, podemos premiar a alguien que atiende de forma optimista o positiva o simpática a un cliente que entra por la puerta a última hora. Nosotros lo vamos a ver. Pues eso lo vamos a agradecer. Eso al empleado le dice, mira, gracias, sé que ya estás a punto de terminar la jornada, que tienes que estar ya saturado de trabajo, pero ya agradezco que hayas sido capaz de sonreír al último cliente del día, porque eso es encomiable. Entonces, ese tipo de premios, llamémoslo premios, se tienen que hacer en público. Y luego hay que salirse del canon de solamente premiar en las fechas señaladas. O sea, un directivo tiene que ser capaz de alabar a cualquier persona a cualquier hora del día y en cualquier fecha de la semana. Esto tiene que ver con que olvidemos esto que se hacía antiguamente de vamos a dar un pequeño lote de cesta de Navidad, ¿no? El premio de la empresa no puede ser un lote de cesta de Navidad. El premio de la empresa es que tu empresa te aporte herramientas para formarte, por ejemplo, de formación durante todo el año, que tu jefe sea capaz de ser humilde, modesto y de transmitirte todo su conocimiento sin guardarse nada en el bolsillo, porque de hecho yo tengo un caso concreto mío personal. Yo conocí a Tomás Pascual Padre, el fundador del grupo Leche Pascual, y cada vez que tengo ocasión, siempre que le pongo de ejemplo, porque hablo maravillas de él, pero hablo maravillas porque él era un ejemplo de trabajo, un ejemplo profesional como persona. Entonces, ese ejemplo tiene que ser trasladado y eso hay que adquirirlo como un hábito. No podemos dejar eso solamente en fechas señaladas o en las reuniones semanales o mensuales, ¿de acuerdo? Entonces, el directivo tiene que ser ese faro y ese ejemplo. Y luego ya, para ir ya finalizando sobre los modelos o los hábitos que tiene que adquirir un directivo, tiene que ver con ser capaz de interconectar con algo que va a parecer una locura lo que digo ahora, pero tiene mucho que ver con esto. Un directivo creativo es capaz de hablar con empresas de su mismo sector sin pensar que está cometiendo un delito mortal, ¿de acuerdo? Es capaz de cooperar, o de competir en este caso, no de competir, sino de competir. Y digo esto porque lo digo muchísimas veces en mis cursos. Dos pequeñas empresas uniendo servicios pueden optar una licitación pública cuando de forma individual no serían capaces de cubrir un servicio. Y lo repito otra vez, por si no ha quedado claro. Dos pequeñas empresas cooperando en un servicio único pueden optar una licitación pública del Estado, de un gobierno regional, que de manera independiente no podrían cubrir ni por recursos ni por equipo. Entonces, si sabemos eso, si pensamos así, vamos a ser capaces de, primero, de acceder a nuevos mercados que ni se nos habrían pasado por la cabeza si pensáramos que nuestra empresa del mismo sector es el enemigo únicamente, sino que si te fijas hay casos concretos que aunque están batallando de forma bien clara, ahí tienes el caso de los refrescos de cola, no vamos a dar marcas, pero incluso en una guerra abierta hay un respeto. ¿De acuerdo? O sea, hay un respeto y hay una especie se llamaría en España, de pique sano. O sea, ¿qué hacen ellos? A ver si yo puedo hacerlo un poco mejor, ¿no? Hay ese pique sano que de alguna forma también sirve. Yo te puedo poner un caso muy concreto. Cuando yo trabajaba en el sector lácteo en aquella época, hace muchos años ya, estaba Pascual y Don Simón, pues que ellos se ponían de acuerdo para fomentar que Tetra Pak sacase el envase Tetra Prisma, que es con el que se envasaron ciertos productos que a día de hoy pues ha quedado ya pues para los restos, ¿no? Que es un envase con forma de prisma, con una capa de resina que se puede almacenar en cámaras frigoríficas sin ningún problema por el tema de la humedad, y que mantiene perfectamente las cualidades organolépticas del producto. El colaborar entre dos competidores y aportar para que un tercero, que es un proveedor de los dos, pues pueda innovar, eso es, para mí, es una forma creativa de aportar algo a la sociedad como empresa. Entonces tiene que ver con eso, que un directivo tiene que tener el hábito de ser, la palabra sería de ser disruptivo, de ser capaz de hacer cosas diferentes que vayan en contra de los cánones que se enseñan, por ejemplo, en las escuelas de negocios. Tiene que tener esa chispa de desconectar del manual del libro típico y saber hacer cosas que no tengan nada que ver con eso. Y dicho esto ya, te voy a dar la palabra, que iba hablando mucho tiempo. No, simplemente, bueno, desde que hemos empezado con el primer punto de todos estos hábitos, muchos parecen obvios que se tendrían que cumplir y no se hacen, pero creo que lo más importante de todo esto es la palabra hábito. Es decir, que todo esto no sirve hacerlo solo un día, hacerlo cuando te acuerdes, sino es hacerlo cada día y que ya sea, que llegue un momento ya que ni te des cuenta de que lo estás haciendo.
Eso es lo más importante. Sí, para hacer eso te diría, a ver, un consejo para implementar un hábito tiene que ver con que ese hábito no sea traumático, ¿de acuerdo? O sea, no podemos imponer ni a un equipo ni a nosotros mismos un cambio radical. Los cambios radicales están condenados al fracaso porque la mente, ya no el cuerpo en muchos casos, sino la mente va en contra de lo que ese nuevo hábito quiere imponer porque está acostumbrado a otro. Entonces, lo esencial para implementar un buen hábito a lo largo del tiempo, que aunque la gente está un poco confundida, un hábito no tarda 21 días, como se ha repetido hasta la saciedad en implementarse, sino que suele tardarse científicamente demostrado, de alrededor de 2 meses y medio, ¿de acuerdo? 68 días aproximadamente para implementarse un hábito y decir, esto ya es un hábito adquirido. No son 21 días. 21 días es un esfuerzo pues muy loable, pero que luego puede desaparecer y no volverse a repetir. Entonces, para que un hábito sea hábito como tal, tiene que pasar 2 meses y medio. Piensa esto en una persona, en una compañía. Es un tiempo prolongado. Esto requiere unos pequeños cambios que no sean traumáticos. Esto quiere decir que no me puedo levantar mañana y decir, venga, me voy a pegar una maratón, voy a hacer 42 kilómetros alrededor de mi casa y voy a ir al trabajo como una rosa, ¿no? Porque no vas a ir ni al trabajo, vas a acabar destrozado con los pies, con unas ampollas tremendas y posiblemente incluso hospitalizado o con oxígeno en una ambulancia, ¿no? Esa no es la clave. La clave es, voy a salir a caminar 10 minutos alrededor de mi casa, porque eso sí que lo puedo hacer, y voy a hacer eso durante 1 o 2 semanas. En base a esos 10 minutos, a las 2 semanas ya posiblemente puedas salir a caminar 20, pero los hábitos tienen que ser pequeños cambios constantes para que luego puedan llegar a los 2 meses y medio, ¿no? Entonces, cuando alguien quiera cambiar algo en su vida o en su empresa, en los empleados, tienen que ser pequeños cambios constantes. Por eso hablábamos antes de que el cambio es inmutable. El cambio es esencial, de hecho. No es algo que es opcional, ¿de acuerdo? El cambio tiene que ser por sistema, pero tiene que ser un cambio que sea lo más cercano a una vida ordinaria. Quiere decir que no sea un cambio que te provoque estrés emocional ni estrés laboral, ¿no? Entonces tiene que ver con esos pequeños cambios. Pues si todo lo que hacemos en la empresa hay que modificarlo por el motivo que sea, un software nuevo, lo que sea, vamos a empezar por pequeños cambios. Vamos a hacer mañana, hay que encender el ordenador y hacer 3 cosas distintas que no hacíamos ayer. Al día siguiente ya haremos, en vez de 3, haremos 4. Cuando nos demos cuenta, al cabo de 2 meses y medio, posiblemente haremos todo nuevo y digamos qué bonito es el cambio y qué resultado nos ha dado, pero tienen que ser cambios pequeños. O sea que cuando hagamos todo esto que hemos hablado a lo largo del día de hoy, vamos a empezar por cosas pequeñas. No vamos a conocer a los 50 empleados con una encuesta el primer día, ¿de acuerdo? Pero sí podemos ir preguntando cada día a una persona, oye, ¿y qué tal está tu familia? Oye, ¿cuáles son tus hobbies? ¿A qué te dedicas cuando sales de aquí? Interesándome sinceramente por uno de cada ellos, para que cuando después, al cabo de unos meses, pues les conozca perfectamente, conozca sus gustos, incluso cuando haga un regalo de empresa, estos que hablábamos antes del lote navideño, pues incluso sea un regalo personalizado, ¿no? ¿Qué más bonito puedes recibir en una empresa que un detalle que no esté estandarizado, que se ajuste a tus gustos? Porque eso denota que hay un interés real y que el regalo es un regalo de tú a tú, o sea, de una persona a otra persona. Y eso genera un vínculo emocional. Lo que buscan los empresarios es tener un vínculo con los empleados. Y eso no se genera desde el artificio de una cesta prefabricada, se genera desde el interés de verdad. Imagínate, en vez de darle a alguien una cesta, le doy 4 entradas para que vaya a un musical, él, su esposa o su esposo y sus hijos. Eso es un buen regalo. Lo otro es algo prefabricado. Uh-huh. Bueno, pues lo dicho, como todos los cambios tienen que ser siempre paulatinos y irnos adaptando poco a poco para que no nos provoquen, en vez de un cambio, nos provoquen un caos. Eso tenemos que ir con cuidado, pero lo que sí que es verdad es que tenemos que empezar a aplicar ese hábito poco a poco en la empresa para que estos cambios en la empresa, en nuestra vida, que a veces tenemos que empezar por aquí. Porque si lo que decíamos al principio, ¿no? Si no vives en armonía, no puedes tampoco reflejar cosas buenas en tu empresa, ¿no? Empezando por nosotros y a partir de aquí cambios paulatinos que se conviertan en ese hábito que al final sí. Ya no nos demos ni cuenta. Únicamente podremos ser empleados felices o jefes felices si somos personas felices. Es que es indivisible esto. Entonces vamos a intentar construir lo que hemos dicho, los buenos cimientos, vamos a ser buenas personas, vamos a tener unos valores, vamos a trasladarlos luego a la organización, pero que aquello que hagamos sea auténtico. La palabra sería auténtico. Pues acabamos con este mensaje que me parece fantástico. Hay que ser personas felices, eso es lo principal. Y José Ángel, la semana que viene más cosas. Un placer y encantado de estar con los oyentes, Monse. Un saludo y a Barcelona y mucho ánimo. ¿De acuerdo? Igual a ti, un abrazo. Venga, adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores.
Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Actualmente la pandemia COVID-19 ha impulsado una ola de reinvención que afecta a muchos aspectos de nuestra vida, tanto cotidiana como a la economía. Si miramos al mundo empresarial, hemos visto como algunos negocios que han tenido que reinventarse en 2020 para sobrevivir o dar respuesta a los efectos de esta pandemia. Uno de los sectores que ha tenido que reinventarse es el de la óptica. Y precisamente de este sector hablaremos con Marta Frena. Ella es CEO de Grey Glasses. Marta, buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Marta, para empezar, cuéntanos qué es Grey Glasses. Sí, Grey Glasses es un proyecto que nace para digitalizar el sector óptico, que como bien decías, es uno de los sectores más tradicionales a día de hoy. Nosotros lo que hacemos es utilizar alta tecnología, realidad aumentada, inteligencia artificial, para llevar el proceso de compra de las gafas graduadas al mundo online. Es un e-commerce de gafas graduadas, para hacerlo muy fácil. Uh-huh. ¿Qué servicios encontramos en vuestra página para que nos hagamos una idea? Claro, realmente el usuario de gafas graduadas puede terminar el proceso 100% online. Puede elegir una gafa, probarla online a través de nuestro probador virtual en tiempo real, sin salir de casa. Es un sistema bastante chulo. Tiene un servicio también de prueba en casa, que es básicamente elegir las 5 monturas que más le gustan de nuestra web y se las enviamos a casa de forma totalmente gratuita para que las pruebe, bueno, básicamente las toques, ¿no? Antes de comprar. Adjunta su graduación, introduce sus datos, nombre, apellido, dirección de entrega y le enviamos las gafas graduadas directamente a casa, como si fuese un paquete de Amazon. Y de hecho, asimismo, puede cambiarlas o devolverlas si al final pues, no le encajan por cualquier tipo de razón. Uh-huh. Explícanos un poco más acerca de ese probador virtual. ¿Cómo funciona? ¿Qué tecnología utilizáis? Sí, es realidad aumentada pura. Es decir, tú entras en nuestra página web, te metes en el catálogo de productos, escoge la gafa que más te gusta y le das a probar virtualmente, probar online. Entonces, allí le das permiso o acceso a la cámara de tu móvil o de tu portátil, dependiendo del caso. Y lo que sucede es que te aparecen unas gafas en la propia pantalla, a pesar de que no las lleves, ¿no? En la realidad. Entonces, realmente la gafa te sigue, te puedes mover, es un acabado bastante realista, vas probando diferentes gafas y el sistema empieza a aprender de tus gustos, ¿no? Comienza a aprender. Si estás probando, me lo invento, gafas de pasta, redondas, negras, por ejemplo, pues el sistema va aprendiendo y te va recomendando gafas del catálogo que te pueden encajar. Y entonces así hasta que básicamente elijas una que quieras comprar. Uh-huh. Nos decías, ¿no?, que este proceso de comprar unas gafas es 100% online. Entonces, explícanos de una forma un poco práctica cómo sería todo el proceso. Es decir, yo necesito unas gafas graduadas, por ejemplo, entro en vuestra plataforma y a partir de aquí, ¿qué? A partir de aquí escoges con el probador virtual o bien con el prueba en casa, adjuntas tu graduación si la tienes, que es la casuística más sencilla, y te vas directamente al carrito. Allí te pediremos una serie de datos, tu nombre, apellido, dirección de entrega, etcétera, y te la mandamos a casa. Pero el caso más interesante es si no dispones de tu graduación. Nosotros también ese servicio lo facilitamos, ¿no? Te lo incluimos en el coste de la gafa. Si estás en Madrid, allí tenemos una tienda física realmente para que puedas acudir a la tienda y tener una graduación profesional de forma totalmente gratuita, sin ningún tipo de compromiso por si al final no quieres comprar. Y si estás en cualquier otra ciudad de España, lo que tenemos son acuerdos de colaboración con oftalmólogos privados, consultas que te gradúan gratis yendo de parte de Grey Glasses. Entonces tú irías pues con el número de pedido, con el ticket, lo que sea, y ya una vez hecha esta graduación, igual terminas el pedido normalmente, nos pasas un pantallazo, una foto, lo que sea, y nosotros te enviamos las gafas a casa. Uh-huh. Has hablado de los costes, ¿no?, de estas gafas, porque hemos visto en vuestra plataforma que es muy diferente. El precio que nos cuestan en Grey Glasses es lo que nos pueden costar en una óptica. ¿Por qué esta diferencia de precio? Claro, de hecho, fíjate que el pricing es una de nuestras palancas competitivas, ¿no? Nosotros lo que hemos montado es una óptica online asequible
puede ser asequible porque es online. Al ser online, nosotros realmente desintermediamos en el sector óptico, ¿no? Entonces, lo que hacemos es quitarnos una serie de intermediarios, marcas, porque trabajamos nuestra propia marca, tiendas físicas, etcétera. Y entonces, lo que pasa es que no tenemos ya tantos markups, ¿no? Tantos márgenes que allí se añaden al producto final. Y es por esto que al final, a paridad de calidad y mismo producto, lo podemos ofrecer a un precio que es súper competitivo. ¿Cómo nos definirías el perfil de vuestros clientes? Tenemos a día de hoy dos perfiles bastante diferentes, te diré, porque el perfil que nos compra online es un perfil más joven, 25 hasta 40 años, en verdad. Es una persona que suele comprar online cualquier tipo de producto, entonces no tiene esta barrera del comprar un producto sanitario online por primera vez, ¿vale? Sobre todo tras la pandemia sí que lo hemos visto, ¿no? Que esta barrera está desapareciendo por completo. Sin embargo, en tienda, nosotros realmente abrimos esa tienda porque sentíamos que estábamos dejando atrás parte de público objetivo que realmente lleva gafas graduadas, pero que no estaría dispuesta aún a dar este paso, al menos en su primera compra, ¿vale? Con nosotros. Entonces, todas las personas a partir pues, de los 50, 55 que necesitan gafas y las buscan a un precio asequible, es un poco el público dirigido a la tienda, que prefiere pues todavía ese contacto humano, ¿no? y esa compra más física. Uh-huh. Para conoceros todavía un poquito mejor, cuéntanos cómo surge la idea de crear Glade Glasses y este probador virtual. Sí, es una anécdota, en verdad, porque el proyecto nace de una experiencia personal. Como usuaria de gafas graduadas que soy desde los 3 años, siempre he sufrido, bueno, he vivido de cerca, ¿no? Esa necesidad de tener que comprar gafas graduadas y pagarlas un precio bastante alto, hasta que pues, las últimas gafas que compré me costaron hace 4 años 800 euros y la verdad es que me quedé un poco pues, sorprendida, ¿no? Porque pensaba realmente, pues, ¿qué es lo que estoy pagando? Es un producto sanitario, necesario para mi salud visual, entonces, ¿por qué lo estoy pagando tanto? Y entonces empecé a investigar el sector, las que son pues, sus barreras de entrada, pues las que son sus proveedores, cadena de producción, y es cuando pues, me di cuenta que el precio tan elevado que pagamos no se debe tanto a los materiales o acabados, sino al propio proceso de producción, que es realmente complejo. Hay muchísimos intermediarios, distribuidores, marcas resonadas a las que hay que pagar licencias, etcétera, etcétera, que encarecen el producto final. Entonces, la idea nace de una reflexión muy sencilla, es decir, si desligamos el proceso de compra de ese producto del mundo físico y lo llevamos al digital, sí que lo podemos ofrecer a un precio muchísimo más asequible. Uh-huh. ¿Cuántas personas formáis parte del equipo de Glade Glasses? A día de hoy, 8. Hasta el mes pasado 6 y acabamos de incorporar a 2 personas. Y desde que os surge la idea, ¿no? Que empezáis a poner en práctica el proyecto a fecha de hoy, ¿cómo nos calificaríais toda vuestra evolución? Sí, bueno, ha habido etapas, ¿no? Cuando lanzamos al final, el primer año estábamos allí pues buscando lo que en el mundo startupero se llama Product Market Fit, ¿no? Realmente estás creando algo que realmente le sirve a alguien o está todo en tu cabeza, ¿no? Era un poco el objetivo del primer año y realmente detectar que esta necesidad la sufría más gente. Y una vez detectado esto y entendiendo que realmente había bastantes personas que sí que buscaban una alternativa más digital y más asequible, entonces nos dedicamos a desarrollar toda la parte tecnológica. Entonces, durante todo el primer año, pues es básicamente cuando surgió la idea del probador virtual, también del prueba en casa, etcétera, etcétera. En 2020 ya levantamos una ronda de inversión, entonces el objetivo fue potenciar claramente el canal online, pero sobre todo abrir a la omnicanalidad. Entonces fue cuando implantamos tienda en Madrid. Nos sirve como flagship justamente para lo que te contaba antes, ¿no? Atraer también un público al que realmente le gusta la marca, le gusta el concepto, la propuesta de valor, pero bueno, que no está dispuesta a dar este pasito. En 2021 hemos levantado una segunda ronda de inversión con la que pretendemos escalar el modelo de negocio a toda España y posiblemente empezar también el salto a Europa, empezando por Portugal, y también estamos valorando abrir una segunda flagship en Valencia. ¿Y cuál es vuestro valor añadido frente a otras propuestas que nos podamos encontrar en el mercado?
Te diría que sobre todo dos. Bueno, está la parte tecnológica, porque llevamos pues 3 años ya empujando, ¿no? E intentando quitar esas barreras mentales a la hora de comprar gafas online. Pero sobre todo te diría que el pricing, porque nosotros tenemos una estrategia de pricing que, digamos, con la que la óptica tradicional a día de hoy, por su propia estructura y de costes, no puede competir. Y en verdad, nosotros lo que intentamos transmitir a las personas es, mira, la calidad del producto no se ve afectada, porque es un concepto diferente, un modelo de producción diferente. Entonces, una vez la persona entienda que la calidad no se ve afectada por el precio, es cuando confía en el modelo de negocio y entonces compra, incluso compra 2. Es decir, al final, por el precio de ni una en una óptica tradicional, te damos la oportunidad pues, de tener también un recambio, que es algo que a veces los usuarios de gafas buscamos, ¿no? Por si acaso se nos rompe o se nos olvida en el trabajo, lo que sea. Si hablamos en general, ¿de qué forma dirías que se están aplicando las nuevas tecnologías a este sector, al sector de la óptica? Bueno, la realidad aumentada se está fomentando bastante, sobre todo por el tema de poder probar virtualmente ese tipo de producto, ¿no? Las monturas. Hay temas de reconocimiento facial e inteligencia artificial que se están intentando utilizar para incluso llegar a poder graduar online a las personas, que es un poco en verdad el santo grial del sector, ¿no? Es decir, ¿cuándo podremos tener una experiencia 360 online? Es decir, que yo entre en una web, me pruebe el producto en realidad aumentada y luego pase a graduarme, ¿no? O bien con una máquina o bien incluso con un optometrista a distancia. Entonces, todo esto es lo que se está evaluando, pero te diré que la tecnología en ese sector ya a partir del periodo post-pandemia está avanzando más rápido que nunca. Ya para ir finalizando y centrándonos en Grey Glasses, ¿cuáles serían ahora, Marta, vuestros próximos objetivos? Bueno, el objetivo principal es implantar ese modelo de negocio online a toda España, es decir, llegar a ciudades donde ahora mismo no tenemos capacidad aún. No queremos hacerlo vía tiendas físicas porque al final, cuanto más gasto estructural, ¿no? Al final, pues tienes que subir el precio, es lo que nosotros no queremos hacer. Entonces, estamos empujando mucho, invirtiendo mucho en todos los canales digitales, ¿vale? Para captar clientes nuevos en ciudades donde no estemos. Y lo que te comentaba antes, ¿no? Nos gustaría empezar a investigar otros países de Europa donde tenemos claro que este modelo de negocio online sí que puede funcionar, sí que tiene cabida. Y ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información, quieran ver ese probador virtual que tenéis en la página y ver cómo funciona todo vuestro servicio, déjanos vuestra página para que os encuentren con facilidad. Claro, es www.greyglasses.com. Pues Marta, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa y muchos éxitos. Muchísimas gracias, Montse. Un saludo. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana a la 1 de la tarde con más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.